Buenos días, mi nombre es Alexandra Gómez Muñoz, soy estudiante de Contaduría Pública y a continuación les voy a hablar sobre las finanzas y el tributo. Los tributos son los aportes que todos los contribuyentes tienen que transferir al Estado. Dichos aportes son recaudados en ocasiones directamente por la administración pública o en algunos casos por los entes denominados recaudadores indirectos. En nuestro país la obligación de tributar está dada en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Nacional, en la que se denomina que todos los colombianos deben contribuir al funcionamiento de los gastos e intervención del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Existen tres clases de tributos. Primero, los impuestos son dineros que se pagan a particulares o por lo que el Estado no se obliga a dar ninguna contraprestación. El objeto de los impuestos es principalmente atender las obligaciones públicas de inversión. Dos ejemplos de impuestos son el impuesto de renta y complementarios y el impuesto sobre las ventas. Segundo, son las contribuciones. Esta clase de tributo se origina en la obtención de un beneficio particular de obras destinadas por el bienestar general. Las contribuciones se consideran tributos obligatorios, aunque en menor medida que los impuestos. Un ejemplo de contribución es la contribución por valorizaciones que se genera en la realización de obras públicas o de inversión social, efectuadas por el Estado y que generan un mayor valor de los precios cercanos. Tercero son las tasas. Son los aportes que se pagan al Estado como remuneración por los servicios que éste presta. Generalmente son de carácter voluntario, puesto que la actividad que los genera es producto de decisiones libres. Un ejemplo de tasa en Colombia son los peajes, producto de la decisión de libre viajar, la sobretasa de gasolina, que es un producto de la decisión de libre a tener un medio de transporte público, entre otros servicios que presta el Estado. También vamos a hablar sobre los principios de la función, las finanzas públicas. Uno de ellos es la legalidad. Este principio determina que todo tributo debe ser establecido por la ley. No hay obligación tributaria sin ley que la establezca. Otro de estos principios es la igualdad o equidad. Según este principio, en un Estado de Derecho todos los ciudadanos son iguales frente a la ley. El tercer principio es la proporcionalidad, que consagra que a mayor capacidad de pago, mayor impuesto, pero únicamente en términos relativos, es decir, la tarifa permanece constante, pero el monto del impuesto aumenta a medida que se eleva la base gravable. El cuarto principio es la generalidad. Según este principio, un impuesto se aplica por igual a todas las personas afectadas o sometidas al mismo. Es tratar por igual a todas las personas que se hallan en la situación contemplada en la normal. El quinto principio es la progresividad. Él nos habla que en donde se relacionan íntimamente con el principio de la equidad vertical o con la capacidad de pago. Para su comprensión es necesario considerar los elementos económicos de riqueza y de renta. El sexto principio es la economía. Según este principio, toda contribución ha de ser establecida de forma que la cantidad que absorba de los bolsillos del pueblo exceda lo menos posible de la que haga entrar en el tesoro público. El séptimo principio es la justicia. La justicia es virtud cardinal que representa el orden y la recta razón aplicable en la interacción del individuo o la sociedad buscando la realización del bien. El octavo principio es la certeza. Es el claro conocimiento sobre los elementos del tributo y demás aspectos referidos al mismo, tanto para los servicios públicos que tienen a su cargo la administración de los impuestos como para el contribuyente. También encontramos la representación.
Este principio se refiere a que en democracia no será obligatoria la ley creada sin representación del pueblo. Otro principio es la practicabilidad. Plantea que las medidas tributarias deben ser materializables, es decir, que se pueden realizar en la práctica. Otro principio es el debido proceso. Este principio tiene mucho que ver con la aplicación de la práctica de la norma y de manera especial cuando se surten los procesos de determinación, discusión o cobro de los impuestos conforme a lo previsto en el libro quinto del Estatuto Tributario, el cual es aplicable en tributos territoriales, aduaneros y en los parafiscales. Otro principio es la buena fe. Este postulado contenido en el artículo 83 de la Constitución Nacional en el siguiente tenor. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones de aquellos que adelanten ante estas. Clasificación de las finanzas públicas. Servicios públicos, recursos públicos y gastos públicos. Una de las características de ellas son de ineludible satisfacción y se deben satisfacer sí o sí. Otra característica, los individuos por sí solos no pueden satisfacerla. Otra característica es que dan origen a un organismo, el Estado, que tiene la autoridad suficiente para satisfacer esas necesidades. Clasificación. Necesidades públicas absolutas son las que constituyen la razón misma de ser del Estado. También encontramos las necesidades públicas relativas, que son aquellas en donde interfiere la educación, la salud, el transporte, comunicaciones y asistencia social. Pueden ser cumplidas por el Estado o por entidades privadas. También encontramos las relaciones financieras intergubernamentales, que se definen como las actividades cruzadas, recíprocas o jerárquicas entre las diferentes instancias y niveles del Estado en su funcionamiento del gobierno. Una estrategia es los consejos comunales marcan el rompimiento con el diseño constitucional de un gobierno central limitado para la intervención territorialmente. También encontramos la clasificación de las tasas. Las tasas pueden ser de distintos tipos según el que se les da origen. Sin embargo, las más comunes de las tasas son de las tasas por la prestación de servicios públicos, las tasas judiciales y las tasas que exige del Estado en virtud de su poder de la policía administrativa. Encontramos las tasas por la prestación de servicios públicos. Se originan por servicios prestados por el Estado de naturaleza divisible, cuantificables e individualizados en el contribuyente, como por ejemplo el servicio de abastecimiento de agua potable y el servicio de aseos domiciliarios. También encontramos las tasas judiciales, que se originan por el servicio prestado en el Estado en el campo jurídico y entre las cuales se distinguen en las de jurisdicción civil contenciosa, que son juicios civiles proporcionalmente dichos, comerciales, rurales y mineros. Las de jurisdicción civil voluntarias, que son los juicios sucesorios, información sumaria y habilitaciones. Y las de juicio penal, procesos de derecho penal común y derecho penal contravencional. Diferencias de la tasa con el precio público. Cuando los ingresos provienen de precios públicos empresariales, se considera como contraprestaciones dinerarias que el Estado recibe por la prestación de un servicio en igualdad de condiciones que el sector público. El Estado ofrece un servicio como por ejemplo el transporte público y cobra un precio por él. Al igual que podría ser una empresa privada, el ingreso público que se origina por este tipo de precios tiene doble característica: el medio financiero y económico de la perspectiva de la empresa pública rentable, finanzas privadas, y es medio financiero público porque las utilidades netas a que da origen se pueden destinar al sostenimiento de servicios públicos
También encontramos los bienes públicos que se pueden clasificar en bienes afectados al uso público. Son aquellos bienes naturales que son definidos en la ley con unas determinadas características como los ríos, torrentes y riberas del mar, y aquella obra del hombre afectados al uso público de forma directa, con calles, plazas, caminos, canales, puertos o puentes. También encontramos los bienes afectados al servicio público. En el artículo 4 del Reglamento de Bienes establece al respecto los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las empresas locales, tales como los casos consistoriales, los palacios provisionales. También encontramos dentro de ellas las tasas municipales. Así se han declarado válidas de las siguientes tasas: la de inscripción e inspección de negocios, medida de los ingresos brutos y los contribuyentes. Diferencias entre el impuesto y la contribución. El impuesto del Estado exige el pago de una suma de dinero por acaecer el hecho imponible. Esto es aquel supuesto fáctico consagrado en la ley y que si se da surge la obligación tributaria. Los impuestos y las contribuciones se exigen de forma obligatoria, en cambio, siguiendo la teoría clásica, la tasa de exigiría solo por existir la voluntad del sujeto al que se le va a exigir. Y por lo general los impuestos se establecen y se graban con relación a la capacidad económica del afectado de alguna manera, en este caso las contribuciones, el mayor valor obtenido y una obra pública de dicha capacidad. Las contribuciones son compensación o tributo pagado con carácter obligatorio y un ente público con ocasión de realizar una obra con fines de utilidad pública, pero que no proporcionen ventajas y o beneficios especiales individualizados derivados de las inversiones de obras públicas, prestaciones sociales, salud y otras actividades. Clases de contribución. Encontramos las contribuciones económicas, que son las más importantes y reconocidas, orientadas a la realización de un plan o conjunto. Encontramos la de valorización, que es una contribución de carácter distrital que se destinará para financiar la contribución de un conjunto de obras que mejoren la movilidad en el espacio público y la competitividad de la ciudad. También encontramos las contribuciones sociales. Son los mismos aportes para fiscales que son percibidos por las entidades designadas para prestar servicios de seguridad social y fomentar la enseñanza de los trabajadores y fortalecer la familia, entre otros. Hasta aquí llegó mi exposición sobre las finanzas y los tributos. Espero les haya sido de gran conocimiento y muchas gracias.